Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtual de Electrotecnia 1. En esta oportunidad vamos a ver el método de las corrientes de malla. Este método se utiliza para calcular las corrientes en circuitos que tienen más de una malla y más de una fuente de tensión. En realidad este método se puede utilizar para cualquier circuito, no importa la cantidad de mallas y no importa la cantidad de fuentes de tensión. Lo que ocurre es que si tiene una sola malla o una sola fuente, podemos utilizar los métodos que vimos anteriormente. En cambio, cuando ya tienen más de una fuente o más y más de una malla, lo que tenemos que hacer ¿sí? es necesariamente usar este método. Acá en la imagen tenemos un ejemplo. Recuerden que una malla es un camino cerrado dentro del circuito. En este caso tenemos 3 mallas y tenemos 2 fuentes de tensión. Entonces lo que vamos a hacer es ver una serie de pasos, ¿sí? que nos van a servir a nosotros como guía para poder aplicar este método, y después vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar esos pasos. Lo primero que debemos hacer es asignar a cada malla interior del circuito, asignar una corriente con un sentido. Entonces vamos a marcar dentro de las mallas una corriente con un sentido. Los sentidos los pueden elegir ustedes, como ustedes quieran, ¿bien? Uno puede suponer cualquier sentido en principio y después, una vez que finalice el método, se va a dar cuenta si el sentido estaba bien o no. Una vez que asignamos el sentido, aplicamos en cada una de las mallas a las que se les asignó una corriente, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Esta ley nos decía que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla es igual a 0. Luego, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, vamos a obtener una serie de ecuaciones por cada una de esas mallas que tengamos, y después vamos a resolver esas ecuaciones. Para poder resolverlas, vamos a utilizar algo que se llama método de Cramer. Hay otros métodos, de hecho ustedes seguramente en matemáticas de tercer año o en segundo, han visto algunos métodos como método de igualación y sustitución. Se podría utilizar cualquiera. Nosotros en este caso vamos a usar el método de Cramer. Y finalmente, una vez que se resuelven las ecuaciones, se obtienen los valores de corriente y en caso de ser necesario, se cambia el sentido de la corriente si es que estaba mal supuesto. Esos serían los pasos que nosotros vamos a utilizar ahora para poder aplicar el método de las corrientes de malla. Bien, el primer paso entonces es marcar una corriente en cada una de las mallas con un sentido. Acá tenemos una malla, ¿sí? Vamos a asignar a esta primera malla le vamos a asignar la corriente I1 y le vamos a dar un sentido horario. El sentido puede ser cualquiera. Alguno podría haber optado por hacerlo en sentido antihorario y también está bien. Si bien los signos van a cambiar, pero al final se llega al mismo resultado. Y después vamos a asignarle a la otra malla una corriente I2. ¿Sí? Recuerden que se le asigna a las mallas interiores, entonces tenemos a esta malla, por acá va a estar pasando la corriente I1 y por acá va a estar pasando la corriente I2. Ese sería el primer paso. En el segundo paso nos pide que apliquemos en cada una de las mallas la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, lo que voy a hacer es dividirla. Voy a tener esta primera malla, lo voy a poner acá y voy a aplicar la ley de Kirchhoff y después voy a hacer lo mismo con la segunda. La segunda ley de Kirchhoff nos decía que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla es igual a 0. Entonces, lo primero que voy a hacer ¿sí? es volver a poner la corriente que le había asignado al principio. Obviamente este sentido tiene que coincidir con el que había dado al principio. Bien. Y después voy a marcar en cada una de las resistencias para dónde va la corriente. Porque recuerden que el signo que tiene el voltaje en las resistencias depende del sentido que le hayamos dado a la corriente. Bien. Entonces, para eso pongo la flecha hacia dónde va, y recuerden que la parte de atrás siempre es positiva y la parte de adelante, que sería donde está la flecha, es negativa. Eso pasa en todas las resistencias. Bien. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. La resistencia de 10 ohm, esta resistencia de 10 ohm,
se comparte tanto para la malla 1 como para la malla 2. O sea que en esta resistencia va a estar afectada tanto por la corriente 1 como por la corriente 2. Por eso marqué acá en rojo la corriente I2. No quiere decir que por esta malla, que por esta resistencia estén pasando las dos corrientes. Eso físicamente no es posible. Imagínense una cañería con agua. No puede ir el agua en dos sentidos, no puede haber flujo de agua en dos sentidos distintos, ¿sí? Entonces, la corriente que va a pasar por acá, por la resistencia de 10 ohm, va a ser la resultante entre la corriente I1 y la corriente I2. Repito, solo pasa en esta resistencia porque es la que se comparte para las dos mallas. Bien. Si las corrientes tienen el mismo sentido, en esta resistencia, si tuvieran el mismo sentido, las corrientes se sumarían. O sea, si las dos fueran hacia arriba o las dos fueran hacia abajo, las corrientes se sumarían. Como en este caso, la I1 está yendo hacia abajo y la I2 está yendo hacia arriba, esas dos corrientes se van a restar. ¿Sí? Entonces, cuando planteemos la ley de Kirchhoff, tenemos que tener en cuenta de que estas dos corrientes se van a restar. Para empezar a plantear la ley de Kirchhoff, me voy a parar en este punto, acá, y voy a empezar a sumar voltajes en el sentido de la corriente. Entonces, el primer voltaje que tengo es el de la fuente, que son los 25 volts. Recuerden que las fuentes tienen signos propios, no importa para dónde vaya la corriente. El terminal más chico es el negativo, el terminal más largo es el positivo, y yo siempre me quedo con el segundo signo, o sea que si vengo desde acá, me voy a quedar con más 25 volts. Después voy a seguir por acá, siempre me quedo con el segundo signo, que en este caso es negativo, entonces me va a quedar menos 12 ohm por I1, y así voy a empezar a plantear la ley de Kirchhoff, que lo vimos en el video anterior. Me queda más 25 volts, menos 12 ohm por I1. Cuando llego a la resistencia de 10, ¿sí? Como vemos acá, cuando estoy llegando a la resistencia de 10, me voy a quedar con el segundo signo, entonces me va a quedar menos 10 ohm, y como habíamos dicho recién, como esta resistencia se comparte para las dos mallas, y estas dos corrientes tienen sentidos distintos, una va hacia abajo y la otra hacia arriba, entonces me va a quedar menos 10 ohm por I1 menos I2. Si las dos hubieran tenido el mismo sentido, acá nos hubiera quedado una suma, pero como tienen sentidos distintos, nos queda una resta. Y esto de restar las corrientes I1 y 2 solo se hace en el caso de la resistencia de 10 ohm porque es la que se comparte entre las dos mallas. Bien. Algo que es importante, siempre se pone primero la corriente de la malla en la que estoy. Si estoy en la malla por donde está pasando la corriente I1, voy a poner primero I1. Continúo recorriendo el circuito y acá me va a quedar menos 15 ohm, ¿sí? Menos 15 ohm por la corriente I1, que es lo que tenemos acá. Y ahí ya recorrí todo el circuito y volví al punto donde había empezado. Entonces, todo esto va a ser igual a 0. Y ahí ya planteamos la segunda ley de Kirchhoff. Lo que vamos a hacer es trabajar esto matemáticamente un poquito. Bien, para eso vamos a aplicar la distributiva acá. Me va a quedar menos 10 ohm por I1, menos 10 ohm por menos I2. Voy a aplicar la ley distributiva, por dicho, la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, esto queda como está, menos 12 ohm por I1 queda como está, y acá hago la distributiva, menos 10 ohm por I1, queda acá, y menos por menos me va a quedar más 10 ohm por I2. Menos 15 ohm por I1, que eso lo dejo como está. Bien. Entonces lo único que hicimos fue aplicar propiedad distributiva. Lo otro que voy a hacer es pasar el voltaje para el otro lado. Acá tengo 25 volts, está sumando, va a pasar restando. Si tuviera otros valores de voltaje, hubiera tenido otras fuentes, también las paso, en este caso nos queda una sola. Después, tenemos menos 12 ohm por I1, menos 10 ohm por I1, menos 15 ohm por I1. Entonces, lo que se puede hacer es sumar todos los coeficientes, sumar algebraicamente, o sea, con el signo que corresponde, todos los coeficientes que acompañan a I1, o lo que es lo mismo, sacar factor común la corriente I1. Entonces, si hago menos 12, menos 10, sería menos 22, menos 15, nos quedaría menos 37 ohm por I1, más 10 ohm por I2, I2 no la puedo sumar porque son dos variables distintas, igual a menos 25 volts.
¿sí? Entonces, lo que hice fue, primero apliqué distributiva, después pasé el voltaje para el otro lado del igual, y finalmente las resistencias que acompañan a la corriente I1 las sumé de manera algebraica, o sea, con el signo que corresponde. Y me queda menos 37 ohm por I1 más 10 ohm por I2. ¿Qué ocurre? Esto no lo podemos despejar así como está. Antes, en los ejercicios que habían hecho ustedes la semana pasada, sí podían despejarlo. En este caso no, porque tengo dos incógnitas. No sé cuánto vale I1 y tampoco sé cuánto vale I2. Si yo despejo I1, de este lado me va a quedar I2 y no lo voy a poder resolver. Y si despejo I2, de este lado me va a quedar I1 y tampoco lo voy a poder resolver. Entonces lo voy a dejar así como está. Así como está esta ecuación, la voy a dejar así y voy a pasar a plantear la segunda ley de Kirchhoff para la otra malla. Entonces, vuelvo a dibujar la malla. En esta malla está pasando la corriente I2, bien, por lo tanto, cuando tenga que calcular los voltajes, los voy a hacer con la corriente I2. Vuelvo a dibujar el sentido de las corrientes. Acá tengo la corriente que va hacia la derecha, ¿sí? En la resistencia de 18 ohm, la corriente está yendo hacia la derecha, entonces me va a quedar acá el negativo, acá el positivo, lo mismo para todas las resistencias, ¿sí? Siempre la flecha indica el negativo y la parte de atrás el positivo. Y voy a tener en cuenta lo mismo que tuve en cuenta en la malla 1 con la resistencia de 10 ohm. Esta malla se comparte con la otra malla, por lo tanto, tengo que tener en cuenta de que también va a estar afectada por la corriente I1. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos antes, como estas dos corrientes tienen sentidos opuestos en esta resistencia, ¿sí? Se van a restar. La corriente que pasé por acá va a ser una corriente resultante a la resta entre la I2 y la I1. Bien, me voy a parar en un punto, en este caso va a ser acá, en 18 ohm, y voy a empezar a sumar los voltajes para poder aplicar la ley de Kirchhoff. El primer voltaje me va a quedar menos 18 ohm por la corriente I2, puedo venir por acá, me va a quedar menos 45 volt, ¿sí? Menos 18 ohm por I2, menos 45 volt. Si sigo avanzando me va a quedar menos 20 ohm por la corriente I2, que es lo que tenemos acá, menos 20 ohm por la corriente I2. Y al llegar a la resistencia de 10 me va a quedar menos, yo le doy el sentido de I2 porque ahora estoy en la malla 2, entonces le tengo que dar el sentido de la corriente I2, por lo tanto me va a quedar menos 10 ohm por I2 menos I1. Recuerden lo que había dicho antes, siempre tenemos que poner primero la corriente de la malla en la que estamos. Si estamos en la malla 2, ponemos primero la corriente I2. Bien, y cuando ya llegamos al punto donde habíamos iniciado, todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Y ahí ya planteamos la segunda ley de Kirchhoff. Así como trabajamos matemáticamente la ecuación de arriba, también vamos a trabajar matemáticamente esta ecuación de abajo. Entonces, voy a hacer algo similar, voy a aplicar distributiva, me va a quedar, la primera parte me queda igual, y me va a quedar menos 10 ohm por I2, menos 10 ohm por I2, menos por menos me va a quedar más 10 ohm por I1. ¿Sí? Entonces aplico la distributiva. Paso el voltaje, que en este caso es menos 45 volts, lo paso para el otro lado, dejo las resistencias con la corriente como están, y como está restando, paso sumar. Y después, todo lo que tiene I2 lo voy a sumar. Menos 18 ohm, menos 20 ohm, menos 10 ohm, me va a quedar menos 38 ohm por I2, más 10 ohm por I1. ¿Bien? Tengo acá solamente una sola resistencia que acompañe a la I1, entonces me queda solo 10 ohm por I1. Y acá volvemos a lo mismo, una ecuación con dos incógnitas que no la puedo resolver. Así como está esto, no se puede resolver. Entonces fíjense que nos quedaron dos ecuaciones, esta sería la ecuación de la malla 1, y esta la ecuación de la malla 2, y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para poder resolver esto y encontrar el valor de las corrientes, cuánto vale I1 y cuánto vale I2, nosotros podemos aplicar distintos métodos que sirven para resolver justamente sistemas de ecuaciones. Puede ser el método de igualación, puede ser el método de sustitución. En particular, nosotros vamos a usar el método de Cramer. ¿Sí? Por ahí es un método que cuando se trabaja con
con más mallas, permite trabajar de una manera un poco más ordenada, que al trabajar con método de sustitución y con método de igualación, permite que sea una forma un punto más estructurada y de esa manera, por lo general, se cometen menos errores. Entonces, por eso trabajamos con este método. Bien, entonces el objetivo ahora pasaría a ser resolver estas dos ecuaciones y encontrar el valor de I1 e I2. Bien, entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Esta es la ecuación de la malla 1, esta es la ecuación de la malla 2. Para aplicar el método de Cramer, lo que vamos a hacer es escribir estas ecuaciones en forma de ecuaciones matriciales. Para eso, vamos a ver el concepto de matriz. Una matriz, ¿sí?, se define como un arreglo de números. Para tratar de entenderlo, imaginemos una matriz como una especie de estantería, que está formada por filas, por columnas, y en donde se guardan cosas. En este caso, nosotros también vamos a tener una matriz, ¿sí?, donde vamos a guardar estos valores que tiene nuestra ecuación. Esto que tenemos acá se llama matriz principal, ¿bien? Se simboliza con corchetes, ¿sí? Y va a estar compuesta por dos filas y por dos columnas, ¿bien? ¿Por qué por dos filas? Porque cada fila representa a una ecuación. Tengo dos ecuaciones, por lo tanto voy a tener dos filas. ¿Por qué dos columnas? Porque cada columna representa una incógnita. Tengo dos incógnitas, I1 e I2, por lo tanto voy a tener dos columnas. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver cómo colocamos esta ecuación en estas matrices que tengo acá. ¿Sí? Esta matriz principal se denomina de 2 por 2 porque tiene dos filas y dos columnas. Entonces, vamos a tener que un elemento va a ir ahí, otro elemento va a ir acá va a ir otro elemento, y acá va a ir otro elemento. Todo esto va a ser una fila, y después vamos a tener otra segunda fila donde también vamos a tener un elemento ahí, otro acá, y otro elemento ahí. Entonces, ¿cómo vamos a completar esto? Primero, en la fila de arriba, ¿sí?, en la fila de arriba, lo que vamos a colocar son los elementos que corresponden a la ecuación 1. Y en la fila de abajo, que sería la fila 2, vamos a colocar los elementos que corresponden a la ecuación 2. En esta matriz que se ve acá, ¿sí?, en esta matriz que se ve acá, lo que nosotros vamos a poner son las incógnitas. ¿Qué incógnitas tenemos? Tenemos la incógnita I1 y la incógnita I2. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar, rellenar la matriz principal y la matriz que tenemos del otro lado del igual. Entonces, toda esta primera fila se va a rellenar con la ecuación 1. Y toda esta segunda fila se va a rellenar con la ecuación 2. En la primera columna vamos a poner todo lo que multiplica a I1. Y en la segunda columna vamos a poner todo lo que multiplica a I2. Entonces, fíjense, vamos a llenar la primera fila. Acá abajo estoy abajo de I1, entonces lo que tengo que poner es qué multiplica a I1. Como estoy en la primera fila, voy a la primera ecuación y digo, ¿qué multiplica a I1? Menos 37 ohms. Entonces pongo menos 37 ohms. ¿Sí? Esto sería una posición, como si fuera un casillero en esa estantería que nosotros decíamos que se puede asemejar a lo que es una matriz. Después voy al siguiente casillero, que es el que está acá abajo de I2, y digo, como estoy en I2, ¿qué multiplica a I2? Más 10 ohms. Entonces voy a poner más 10 ohms. Sigo, ¿sí?, completando, y digo, ¿qué hay del otro lado del igual? ¿Qué hay del otro lado del igual? Y en mi ecuación, del otro lado del igual, tengo el menos 25 volts. Entonces pongo menos 25 volts. Y ahí ya coloqué esta ecuación en la primera fila de la matriz. Vamos a hacer lo mismo con la segunda fila. Estoy abajo de I1, en la segunda fila, entonces vengo a la segunda ecuación y digo, ¿qué multiplica a I1? A I1 lo está multiplicando más 10 ohms. Entonces voy a poner más 10 ohms.
vengo y digo, ¿qué multiplica I2? Menos 38 ohm. Entonces acá, como estoy abajo de la columna de I2, voy a poner menos 38 ohm. Y después digo, ¿qué hay del otro lado del igual? 45 volts. Entonces voy a poner acá 45 volts. ¿Sí? Y de esa manera, nosotros transformamos estas dos ecuaciones, o mejor dicho, reescribimos estas ecuaciones en forma de matriz. A esto que tenemos acá se lo llama ecuación matricial. Bien, estas son las ecuaciones matriciales que siguen siendo las mismas ecuaciones que antes, nada más que están escritas en forma de matriz. ¿Para qué las queremos escribir en forma de matriz? Porque ahora vamos a aplicar lo que sería el método de Cramer, que a través de un par de cálculos matemáticos nos va a permitir determinar cuánto vale la corriente I1 y cuánto vale la corriente I2. Lo primero que vamos a hacer es calcular una operación matemática que se hace con las matrices que se denomina determinante. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el determinante de resistencias, que sería calcularle el determinante a esta matriz principal que tenemos acá. Fíjense que está compuesta solo por valores de resistencia, por eso se le llama determinante de resistencia. Entonces, voy a copiar esa misma matriz, lo voy a poner acá. No sé si notarán, pero ahora lo estamos poniendo entre barras. Cuando es entre corchetes, es una matriz. Cuando está entre barras, quiere decir que estoy calculando el determinante y que ya voy a hacer operaciones matemáticas con esto. Así como está acá, no hay ninguna operación matemática posible acá. O sea, no quiere decir que esto, el 37 con el 10 estén ni sumando, ni multiplicando, ni dividiendo. No hay ninguna operación matemática entre ellos. Cuando lo paso abajo y ya quiero hacer una operación matemática, lo voy a poner entre barras para indicar que voy a calcular el determinante. Entonces, copiamos la misma matriz, tal cual la tenemos arriba. ¿Y en qué consiste aplicar un determinante? En hacer este valor por este de acá, menos este valor por este otro de acá. O sea que nos va a quedar menos 37 ohm por menos 38 ohm menos 10 ohm por 10 ohm. Siempre se calcula de la misma manera el determinante, haciendo esto por esto menos esto por esto de acá. ¿Sí? Entonces, matemáticamente nos queda menos 37 ohm por menos 38, menos, ese menos siempre va ahí, ¿sí? Porque es propio del cálculo del determinante, ¿sí? Entonces, menos 10 ohm por 10 ohm. Entonces, si hacemos esta cuenta, nos queda 1306, y fíjense que ohm por ohm nos queda ohm al cuadrado. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos el determinante de esta matriz principal. Bien. ¿Para qué lo calculamos? Ahora en un ratito vamos a utilizar este valor para poder calcular cuánto vale la corriente I1 y cuánto vale la corriente I2. Todavía no las calculamos. Fíjense que el determinante, digamos, es una operación matemática. No quiere decir que esto sea un valor de resistencia, porque de hecho la unidad de medida son al cuadrado. Entonces, no lo vean como un valor físico, sino más bien como un cálculo matemático que hicimos acá. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a calcular algo que se llama determinante de I1. Consiste en calcular el determinante, pero en vez de calcularle a esta matriz como está, así como está, voy a reemplazar los voltajes en la columna de I1. Por eso se llama del determinante de I1, o delta I1 se le dice. ¿Sí? Entonces reemplazo los voltajes en la columna de I1. Fíjense que la matriz nos va a quedar. Acá están los dos valores de voltaje reemplazados, o sea que lo que había acá lo sacamos y pusimos los valores de voltaje. Y de este lado dejamos las resistencias tal cual estaban, más 10 ohm y menos 38 ohm. ¿Sí? O sea que esto se mantiene tal cual y solo reemplazamos la columna de I1 por los valores de voltaje. Y aplico lo mismo, las mismas operaciones matemáticas, porque el determinante se calcula siempre de la misma forma. Menos 25 volts por menos 38 menos 45 volts por 10. O sea que es esto por esto menos esto por esto. ¿Sí? Entonces
Entonces, haciendo eso, nos queda menos 25 volts por menos 38 ohms, menos 45 volts por 10 ohms. Haciendo las cuentas, nos queda 500 y la unidad de medida es volt por ohm. Tengan cuidado que un error común es poner acá ampere. Ampere es volt dividido ohm. En este caso, como se están multiplicando, me queda volt por ohm. Esa es la unidad que tiene el determinante de I. Bien, y lo mismo vamos a hacer, vamos a calcular un determinante de I2. Ya se imaginarán que si para el determinante de I1 reemplazamos esto en I1, entonces para el determinante de I2 vamos a reemplazar los voltajes en la columna de I2. Esta columna va a quedar tal cual está y los voltajes van a ser reemplazados en la columna de I2. Entonces nos va a quedar las resistencias tal cual están de la columna I1, menos 37 ohm, más 10 ohm, ¿sí? Y nos van a quedar los voltajes reemplazados en la columna de I2, menos 25 volt, más 45 volt. Y hacemos otra vez las mismas operaciones, ¿sí? Porque, repito, ya por tercera o cuarta vez, el determinante se calcula siempre de la misma forma. Menos 37 ohm por 45, menos 10 ohm por menos 25. Acuérdense que este menos es propio del determinante, ¿sí? Si esta resistencia, por ejemplo, fuera negativa, acá tendríamos que poner paréntesis menos 10, o sea, este menos estaría, y aparte agregarle un menos a la resistencia si es que acá fuera negativo. Bien. Tengan cuidado con la regla de signos también, ¿sí? Eso de más por menos por más, eso lo tienen que tener en cuenta para resolverlo, ¿bien? Y una vez que hacen la operación nos queda igual a menos 1415 volt por ohm, ¿bien? Y ahí ya calculamos los tres determinantes, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos los tres determinantes, recién ahí vamos a pasar a calcular el valor de I1. I1 va a ser igual a el delta I1 dividido el delta R. O sea que va a ser este valor, 500 volt por ohm, dividido 1306 ohm al cuadrado. ¿Sí? Esta es la operación matemática. El ohm se cancela con el cuadrado y me queda volt dividido ohm, y eso va a dar ampere. El valor de la corriente I1 es 0,38 ampere. Y para el I2 hacemos algo similar, nada más que usamos delta I2 dividido delta R, y me queda menos 1415 volt por ohm dividido 1306 ohm al cuadrado. De nuevo, este ohm se cancela con este cuadrado, ¿sí? Me queda volt dividido ohm, que es ampere. Y ahí obtengo las corrientes del circuito, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque a veces su calculadora, ¿sí? Puede usar, para representar, digamos, la unidad de 1000, puede usar el punto, puede usar la coma. Entonces, ustedes tienen que saber interpretar si esto es un punto o es una coma, ya que no es lo mismo hacer 1415 o hacer 1,415. Entonces, tengan cuidado con eso porque son errores comunes que a veces cometen. Bien. Bueno, y de esta manera, entonces, se calcula la corriente utilizando el método de mallas. Bien, espero haber sido claro, si no cualquier cosa ustedes me lo pueden consultar. Y bueno, ahora junto con esto van a ir algunos ejercicios. Les recomiendo que este video lo vean varias veces, lo vayan parando, vayan desarrollando los pasos de la resolución del trabajo práctico en conjunto con el video, para que por ahí les pueda quedar un poquito más claro. ¿Sí? Cualquier cosa me lo pueden consultar.